Listo. Bueno, buenas tardes. Me presento. Yo soy María Camila Sánchez Muñoz. Soy estudiante de la Universidad Externada de Colombia, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y del programa de Historia. Entonces, en este módulo hago parte de la materia de técnicas de investigación 2. Entonces, el tema a tratar es salud para habitantes de calle entre las leyes y los escritos. Entonces, me encantaría saber quién eres tú. Cuéntanos cómo. Bueno, una pequeña presentación mía. Soy Alexander García, tengo 44 años, soy trabajador social, bueno, en formación, pero soy un técnico profesional en promoción social con más de 20 años de experiencia. He trabajado en la implementación y el desarrollo de políticas públicas para el distrito en el área de juventudes, de medio ambiente y de derechos humanos. Objetor de conciencia del servicio militar obligatorio y promotor de los derechos. He dictado clases en el área universitaria, en 2 universidades, y actualmente me desempeño como tallerista creativo para la Secretaría de Integración Social en el programa La Estrategia para el Fortalecimiento de Habilidades y Desarrollo de Capacidades de la Subdirección de Adultez para Habitantes de Calle. Un campo interesante, o sea, muy abierto y muy de acuerdo con lo que estábamos formando y pues haciendo con nuestro trabajo. Entonces, me encantaría saber, antes de tu formación, antes de la entrada a trabajar con ellos, cómo, o sea, si tuviste acercamientos antes de toda la formación académica y ya profesional, si hay algún acercamiento, si vivías cerca a alguna población que fuese habitante de calle, algún sector o así. Ok, bueno, sí, el fenómeno de habitabilidad de calle, ya después de la década de los 70, cuando yo ya vivía aquí en Bogotá, lo empecé a percibir precisamente en lo urbano, en lo público, en la esfera de la ciudad, en los recorridos que uno podía mirar desde el transporte público o incluso a pie. Y después, por condiciones socioeconómicas familiares, tuve el caso en familia de habitabilidad de calle. Entonces, también por eso me acerqué un poco a las zonas de tolerancia de ese entonces. Estamos hablando, tú eres muy chiquita para eso, del anterior cartucho, la L, 5 huecos, todas esas zonas que quedan ahí en pleno centro histórico y enfrente de todas las autoridades, pero donde se fraguan y se negocian un montón de cosas hasta la vida. Entonces me acerqué a ver esa realidad y después en un programa de la Alcaldía Mayor que se llamó Misión Bogotá, fui gestor para ese programa en este sector. Entonces tuve que hacer una investigación de campo, un trabajo de acercamiento y una caracterización de población que me llevó también a entender otra parte de los fenómenos. Un poco el primero lo entendía como desde el punto de vista del habitante, de ese consumidor que tomó malas decisiones, que desafortunadamente pues cayó en ese mundo y que se volvió adicto. Después desde la parte institucional, ¿no? Como también alrededor de ese fenómeno se generan una serie de mafias, de negocios, de poderes, que pues ya tiene que intervenir, es un programa para poderle dar de alguna manera respuesta a esas demandas sociales que hay allí. Mucho después ya de la preparación académica, por medio de la Fundación Procrear, ellos trabajan y tienen su sede en el barrio Santa Fe, donde se hace trabajo con habitante de calle, pero sobre todo con habitante de calle en condición LGBTI. Son aún, si el habitante de calle es bastante más rechazado, pues el LGBTI, imagínate, una persona trans, un hombre trans que está haciendo su tránsito al género femenino, pero que no tiene con qué afeitarse, que no tiene cómo de alguna manera ponerse su piel de alguna manera más femenina, que su ropa ya está muy desgastada. Entonces, condiciones diferentes también de lo que implica la habitabilidad de calle y el fenómeno para trabajarlo, para abordarlo y para hacer de eso no una revictimización más, porque de eso quieren más ese tipo de intervenciones, quieren procesos más autónomos que den respuestas efectivas a sus demandas. Entonces, desde ese punto de vista es que hoy en día desde la Secretaría de Integración Social y por medio de las artes estamos haciendo acercamientos psicosociales para resolver problemas del tren de vida de los muchachos, poderles ofrecer oportunidades e insertarlos de nuevo
a una vida, el término es odioso, pero a una vida que sea productiva, a una vida que sea funcional. Entonces, bueno, esa es un poco la labor y ese es el enfoque con que venimos haciendo el trabajo. Uy, el campo es muy abierto. Algo que me parece muy interesante es que el campo es muy abierto porque eso también era lo que buscábamos y lo que también encontrábamos de acuerdo a lo que uno investiga, que si hay un imaginario fuerte, entonces el imaginario del habitante de calle con un imaginario de nocivo, peligroso, estas nociones de gamín y todo esto como que también han dado, Desechable. exacto, desechable. Y también, digamos, esta noción fuerte de habitante de calle, o sea, también es una connotación, digamos que discutible ante la situación que estamos viendo y también al panorama, digamos, en la pandemia que estamos viviendo. Y a mí algo que me parece también interesante es cómo fue trabajar con ellos, o sea, qué dinámicas implementaban, qué cosas podemos encontrar ahí a partir de tu experiencia. Bueno, un poco entonces habría que dividirlos en los momentos que son claves en la hora de hacer el proceso de acercamiento con ellos. Tú sabes que de todas formas una persona está aquí por dos condiciones. Una, porque de alguna manera tomó malas decisiones y en otras posibilidades porque pues ya se le volvió un estilo de vida. En ambos momentos es diferente el abordaje, para ambos casos es distinto. Sin embargo, las herramientas pedagógicas que utilizamos tratamos de que sean lo suficientemente amplias y llamativas para que cualquiera, en cualquier momento que tome la decisión de abandonar ese modo de vida, esa forma que tiene de subsistir, porque a veces solamente les interesa subsistir, entonces ya puedan entrar por voluntad, si no hay voluntad de ellos, pues no habrá nada, pero por voluntad a asumir el proceso. Y en lo primero que se tiene que trabajar es el autocuidado. Hoy en día, en cuestiones de la pandemia, y sobre todo ahora, si antes para poder ingresar los chicos tenían que pasar primero por la ducha, el cambio de ropas, ahora con mucho más detenimiento y más cuidado, hay que pasar por un examen médico, por la temperatura, por una prueba COVID, y luego viene todo entonces el tema del baño, el peluqueado, se le generan a ellos elementos de aseo para que pues, se laven los dientes, se afeiten, utilicen talco, desodorante, etcétera. Una vez ellos ya en ese momento de acogida, que es como el primer momento, se les puede orientar hacia qué son el tipo de proceso que quiere hacer y que necesita hacer. En su mayoría el diagnóstico inicial arroja que hay necesidades de salud urgentes. La mayoría de los habitantes de calle pues que no están cubiertos por ningún tipo de salud. Eh, hay algunos temas. En un principio hay que entender que algunos habitantes de calle utilizan esa condición para esconderse de algunas cosas. Entre esos la ley, la autoridad. Hicieron alguna embarrada en otras ciudades, se vinieron para Bogotá a esconderse, son prófugos de algún proceso, etcétera. Ese tipo de personaje que también encontramos en calle y que a veces viene con heridas, a veces viene enfermo, además, no quiere dejarse atender. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues si es su salud la que está en riesgo. Pero claro, en el momento que lo identifiquen, que logren hacerle una comparecencia de huellas, como dicen ellos popularmente, que los hagan tocar piano, entonces las huellas van a identificarlos y se va a saber pues, que son buscados o tienen alguna cuenta pendiente con la ley. Pero los demás, en este caso, se han alejado, digamos, se han acercado muchísimo más a la Secretaría, se han vinculado mucho en mayor cantidad. Anteriormente, pues era casi 10 personas diarias que entraban a los servicios. Hoy en día ya todos, digamos, están resguardados, quieren ir a los servicios, se quieren bañar, quieren estar como muy aseados por el tema también del COVID, que les demos tapabocas, que les hagan las pruebas. Entonces eso ha generado también que ellos busquen refugio en los programas del distrito. Los que, como te digo, tienen la voluntad y tienen la capacidad de hacerlo porque pues, se quieren superar, que no es la condición de todos, pero bueno. Y por otro lado encontramos los que definitivamente no creen en ningún programa del distrito, no creen en el COVID, no creen en nadie, no creen en Dios ni en la ley y andan por la calle sin que se les pueda intervenir. Algunos ya con procesos psiquiátricos, pues de que definitivamente no pueden ser funcionales o no son funcionales. En esa medida, pues ya la intervención corresponde a otro ente, que es el de salud. Nosotros estamos es para poder presentar nuevas oportunidades de reintegración a la vida y que, como te digo en este caso, las artes sean una excusa para poderlos proyectar en su proyecto de vida. Muy de acuerdo con el fin de las artes.
también para, digamos que no es una noción de civilidad, porque no es que ellos estén mal y pasen una vida común en la que todos estamos, sino que también es este otro punto, no de desfogue, pero de darse cuenta que no solamente estamos en lo civil para estar alineados, digámoslo así, sino que hay otras cosas más, hay un trasfondo más fuerte. Y a mí me parece muy interesante lo que tú me cuentas de acuerdo a trabajar con la población y también con todas también estas etapas que tienen que ellos que pasar. No sé, me encantaría saber qué dificultades has encontrado también en la labor, porque yo escucho y digo, es un trabajo muy loable, muy bello, de un trabajo, de un esfuerzo impresionante también, porque muchas veces uno se familiariza tanto al punto de dar. Entonces, me encantaría saber también cuáles fueron esas otras partes, qué fue lo fuerte o lo denso a la hora de hacer esta labor impresionante totalmente. Bueno, bien, como pues estamos hablando de trabajar con personas, con gente, con proyectos de vida, definitivamente es muy trascendental lo que llega a pasar. Hemos tenido casos exitosos donde de alguna manera la persona había sido reacia a vincularse nuevamente a un núcleo familiar por experiencias frustradas, por desamores y demás. Pero una vez vuelven a encontrar la acogida de sus seres queridos, estas personas retornan fácilmente al núcleo familiar y a la vida cotidiana. Lo más duro con lo que hay que luchar es con esas personas que andan totalmente en soledad, porque por algún lado, como te le digo, lo han decidido o porque definitivamente no tienen a nadie más, no cuentan con nadie de confianza, han sido abusados, victimizados, revictimizados. Entonces esas personas no creen ya en la institucionalidad, mucho menos en una persona. Entonces tú para poderte ganar la confianza, estos procesos de las artes ayudan bastante, porque entras a tocar fibras íntimas, entras a tocar subjetividades, entras a tocar sueños, ideales, y en medio del trabajo de la creación o la co-creación artística, con la metodología que aplicamos, que es de escucha, de actividad permanente, tú logras hacer salir de ellos cosas muy importantes en su vida, que de pronto no se las dicen a un psicólogo, que de pronto no se las van a decir la autoridad. Entonces, tienes que hacer un análisis muy bien de esa lectura, de lo que logras percibir, para orientar, pero no maniquear el proceso. Es decir, no es lo que tú creas que es bueno para él, es lo que él encuentre y descubra que es bueno para él. Entonces, en eso tenemos un primer escenario que es la sensibilidad, la introspección, el podernos encontrar precisamente como sujetos, para luego sí poder construir a partir de eso, del reconocimiento. Entonces, es lo más lindo, a veces, y todavía, digamos, conservo la amistad de muchos de ellos que han salido de su proceso, que están en sus casas con sus hijos, están en sus casas con sus padres, con sus familiares, con un hermano que no veían hace años, y están nuevamente bien apostándole nuevamente a la civilidad, a la ciudadanía. Y en esa medida llaman, estamos en contacto por WhatsApp, comentan sus experiencias, están asustadísimos por el tema del COVID, pero bueno, la situación es que actualmente se pone complicada no solamente para ellos, para todos. Ahora vienen nuevos pobres, 8 millones nuevos de pobres, gente que era pobre en la miseria, y ellos que ya acaban de salir de la miseria, y apenas logran escalar un poquito el nivel social, se les pone ahorita de para arriba el tema con la pandemia. Si para uno era difícil, imagínate para ellos. Entonces, digamos que mantenemos el conducto del diálogo y con algunos, pues definitivamente hicieron su proceso autónomo y decidieron ya abandonar todo lo que tenía que ver con la institucionalidad. Los que se permiten y nos permiten hacerle seguimiento, pues tienen acompañamiento, tienen la posibilidad de estudiar, algunos ya se graduaron hace 15 días, eso salió por las noticias, el distrito graduó cerca de 115 exhabitantes de calle, a los cuales se les hizo todo el proceso de alfabetización, de educación básica primaria y secundaria, presentaron su examen del ICFES y son felizmente ahora bachilleres. Eso en la medida que también el Estado abra posibilidades, se puede volver una cadena de recuperación, una cadena de favores donde la empresa privada tiene un papel muy importante, el Estado social de derecho que hay que garantizar. Esperamos que en esta administración, un poco más del centro que la derecha, pues
se vea realmente ese sentido humanista y se pueda aportar de una manera más decidida. No solo represión, no solo es moverlos del caño, no solo es mostrar que el sector ya no es inseguro por la falta de habitantes de calle, no es solamente estigmatizarlos, porque es lo más fácil. Y eso es lo que han hecho las administraciones neoliberales en Bogotá. Meterlos en camiones, llevárselos a sus campos o a otras ciudades y no atacar el problema de raíz, sino simplemente paliarlo y evitarlo. Entonces necesitamos hacer realmente un compromiso, porque el fenómeno de habitabilidad en calle es un fenómeno totalmente inhumano e inequitativo. No debería existir. Bogotá tiene la posibilidad económica, social y cultural de ofrecerle bienestar a todos sus habitantes y no tendría nadie por qué estar en calle. Entonces esa es la meta, ese es el objetivo y en eso estamos esperanzados de poder aportarle al proceso. Impresionante, impresionante. Me llama mucho la atención con respecto a las alcaldías neoliberales, porque es muy cierto, porque digamos que no se trata con lo que mencionabas de que cuando ellos tratan de apalear el problema, como de sacarlo, es decir, todo está bien, entre comillas, se omite el problema, o sea, seguimos con el mismo problema. Entonces, a mí algo que me llama mucho la atención va muy de la mano con la ley estructural del habitante de calle, la ley 1641, que como que lo regula, lo menciona, es como que qué derechos y deberes deben tener, pero también qué pasa en la realidad, digamos, si como tú me comentabas con tu relación con los habitantes de calle, todo el trabajo espectacular que han hecho, ¿qué pasa también de la mano con esta ley? Y estas políticas que se fomentan también como para generar un orden, como para decir, mire, esto es lo que estamos haciendo y se quiera acatar, pero ¿qué pasa en la realidad? O sea, ¿qué pasa con el funcionamiento en campo, digámoslo así? Ok. Sí, mira, pues de todas formas, la política pública, Bogotá es el epicentro de la creación de las políticas públicas del país y tenemos alrededor de unas 18, 19 políticas públicas casi para todo. La ley pública, la política pública de juventud, la política pública de medio ambiente, la de recreación, de infancia, bla, bla, bla. Y pues claro, no podía quedarse por fuera el fenómeno de habitabilidad de calle. Pero así como ha sido de fácil generar procesos de políticas públicas, hemos visto que ninguna de estas políticas públicas ha llegado a trascender de la manera que debería ser. Es decir, las ciudadanías aún no se apropian de sus políticas, que son públicas, es decir, de todos, y dejamos que simplemente el Estado dé respuesta a ellas. Entonces, en el fenómeno de habitabilidad de calle, el actual es el proyecto de inversión 7757, que se llama Implementación de Estrategias y Servicios Integrales para el Abordaje del Fenómeno de Habitabilidad en Calle. Ese es un programa que viene dándole continuidad a la administración anterior, con sobre todo el programa más visible es el de Los Ángeles en Calle, que antes llamaban Ángeles Azules. Es un programa que lo que trata es de ser asistencialista de manera urgente para poder mitigar, paliar, disimular el fenómeno en la calle. Entonces tenemos por un lado que ese esfuerzo sigue siendo todavía mínimo, además en la medida en que la ciudadanía no ha entendido que si sigue dejando tirado en el parque un sillón que ya no usa, si saca la mesa que no es el día que pasa el carro a la basura, pero sacan los desechos, que le sigue dando la comida que de pronto quedó ayer, que le sigue, digamos, permitiendo ciertas concesiones al fenómeno, pues realmente no lo vamos a dejar de percibir. Es como el que todos los días echa arroz en la calle y pues las palomas bajan a comer. Si tú no les echas más arroz, seguramente en una semana ya no están más allí. Pero si de alguna manera permites que eso siga pasando, pues los vas a tener. Entonces, por un lado es eso. Por otro lado es la estigmatización, porque antes de que sean habitantes de calle, que haya una política pública de habitantes de calle, son seres humanos. Ya existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, existe la Constitución Nacional de Colombia. Entonces se ven amparados, es primero que todo, como seres humanos. No debería existir una política para habitabilidad de calle, pero el fenómeno está y hay que paliarlo. Entonces, en esa medida se han creado algunos programas. Y digamos, lo triste es que, claro, cuando se genera la noticia, ahí sí todo el mundo está encima del proceso, dónde está la policía porque están robándose ahí debajo del caño, mire que hay consumo, ahí sí empieza a ver la parte visible del problema. Pero el problema está todos los días y el problema cada día es más grande.
y el Estado y las políticas neoliberales no están ayudando a que esto deje de pasar. Por el contrario, lo que se ve cada vez es más miseria y, como les digo, el escenario actual de la economía mundial después de la pandemia es bastante preocupante. Puede haber mucho más habitabilidad de calle en estos momentos que nunca antes en la historia colombiana. Entonces es bastante preocupante y el Estado no veo que tenga respuestas oportunas para eso. Totalmente de acuerdo, estamos como en un punto de quiebre, pero un quiebre también que va a afectarnos a todos de alguna u otra forma. Y lo más interesante es que en el o la habitante de calle uno ve también ese rostro triste de lo que es también es el país, o sea, uno lo ve, digamos, social y culturalmente en los videos, uno se mofa también, digamos, del habitante de calle, inconscientemente o conscientemente, con estos dichos de se lo va a llevar el loco, de asumirlo a la pobreza totalmente fuerte. Entonces también esto es un problema que recae en cada una de las personas, como tú lo mencionabas con las sillas. O sea, si uno sabe que no puede dejar sus desechos afuera en la calle, ¿por qué lo hace? Eso también se vuelve un problema que va creciendo, una bola que se va reproduciendo durante mucho tiempo. Con la labor que tú has hecho, que me parece interesante y o sea, es tan impresionante saber que no se queda en una política pública, sino que se hace mucho más allá de la política pública y que hay muchos otros espacios para trabajarla. ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué ha sido para ti trabajar con ellos? O sea, aparte de encontrarte con todo el arte, con toda la belleza y también darnos cuenta de que todos somos seres humanos, pero que hay unos que han sido tan relegados y otros que los vemos y pasamos de largo. ¿Qué ha sido para ti trabajar con habitantes de calle? Bueno, el fenómeno, como te digo, ya no era extraño, incluso había tocado las fibras familiares en algún momento, pero el hecho de poder tú ser la persona que tramite el conflicto hacia una posible solución o hacia la administración, que le dé trámite de la calle a la administración, a la institucionalidad, en un principio pues es una responsabilidad muy grande. Ellos siembran muchas esperanzas en uno. Es uno que está ahí con ellos, que los escucha, que les dice que se puede salir adelante, que sí se puede, que vamos a esa, que les vende el cuento todos los días, pues se compromete bastante. Y cuando uno siente que la institucionalidad no le responde, que te niegan los recursos, los espacios, que no hay recursos para las cosas, se siente uno medio abandonado. Esa frustración puede ser muy grande, digamos, puede ser llegar a frustrar a un profesional, a una persona. Tengo compañeros que pues, han tirado la toalla en el proceso porque sienten que no están pudiendo desarrollarse como deberían. Y bueno, el superar esas falencias, esas dificultades, con algunos casos que parecían ya perdidos, es lo que le deja a uno la satisfacción. El poder saber que sí, mire, hay casos positivos, que sí se pudo, que hay fenómenos tan lindos que han salido de ese programa, como una orquesta de exhabitantes de calle, ¿sí? Como procesos de confección, como procesos de manufactura. Entonces dice uno, bueno, de todas formas puede ser mínimo, pero hay un impacto y se está demostrando que sí hay manera de hacerlo, que sí es posible. Eso es tal vez lo más lindo. El reconocimiento de ellos, como te digo, pasan a ser parte de un círculo muy cercano, casi familiar, porque siempre están allí contándote cuáles son sus problemas, sus miedos, ¿sí? Y bueno, y también están ahí condicionalmente. Uno a veces, yo hago otro tipo de eventos y los invito y siempre están allí muy agradecidos y muy participativos. Entonces, esas son las riquezas que a uno como trabajador social le puede quedar, la satisfacción de haber aportado. Lógicamente que eso también se ve reflejado cuando haces una publicación, cuando haces una caja de herramientas, cuando haces un evento, cuando en los eventos, por ejemplo, las noticias del distrito se acercan a hacer el registro y a mostrar que sí se están haciendo cosas. Entonces, tal vez lo que hay que mejorar es un poco la visibilización de los procesos, hacerlos más visibles, porque a veces siente uno que está trabajando como entre las sombras, allá en lo oscuro, en el rincón, pero digamos, los resultados son muy satisfactorios en el ámbito personal, espiritual y lógicamente emocional, porque uno comparte con ellos, es como las alegrías y las tristezas que ellos mismos le dejan a uno. Entonces eso es muy lindo y seguir pensando que trabajamos es con gente, con personas. ¿Mm? Totalmente cierto. Es una humanización impresionante al punto en el que uno dice, mi vecino se ve tan ajeno, tan externo, pero uno cuando lo ve a veces mal, uno dice, venga, ahora sí me preocupo. Y uno llega, digamos que es un extremo también. O sea, esa es otra
como otra cara. No sé, a mí me encantaría saber alguna experiencia significativa, si hubo algún, no sé, acontecimiento, alguna persona en especial que digas como, fue impresionante o Bueno, interesante. pues sí, varios casos que de hecho yo me pongo en el papel del profesor cuando despide a sus alumnos en el grado 11. Ellos están felices porque se gradúan y uno pues también, claro, uno está feliz porque se terminó un proceso, porque lograron terminarlo, pero queda como, bueno, y ahora estos muchachos, ¿qué va a hacer de su vida? Esperar que pasen las mejores cosas, que les cumplan también con las promesas. Eso pues actualmente tengo la amistad de dos de ellos. Uno de ellas es una persona habitante de calle género femenino, VIH cero positivo, que la conocí en las peores condiciones de fragilidad, de decadencia, porque era un despojo de persona, era un despojo de ser humano cuando la recogieron en la calle. La conocí el segundo día que entró a un hogar de paso. De eso estamos hablando ya hace año y medio. Y hace 6 meses, antes de la pandemia, esta persona recuperada absolutamente en su capacidad humana, de nutrición, de salud, pues de lo que se podía, de lo que se puede. La ventaja es que hoy en día ya nadie se muere del VIH, hoy en día es muy tratable. Entonces, volver a ver a esta persona después de todos sus procesos, de haber pasado de hogar en hogar, de haber cumplido meta tras meta, graduarse, graduarse como bachiller y además participar del montaje de una obra de teatro con uno de los papeles principales, verla recuperada, verla hecha toda otra vez empoderada, una mujer empoderada, es una de las cosas más lindas que han pasado. Todavía tengo contacto con ella, actualmente vive con su hija que la recibió nuevamente en el hogar y están tratando nuevamente pues de salir juntas de eso. Y el otro caso es de un personaje que alguna vez él tiene una condición que no debería estar en habitante de calle. Él vino de Estados Unidos después de haber sido soldado, después de estar en el guardia presidencial, fue a Estados Unidos a especializarse en el tema armamentístico y explosivos. Por allá cayó en el tema del consumo de drogas y pues deportado en Colombia, cae en un hogar de paso. El día que él cayó al hogar de paso donde yo estaba haciendo un mural, se acercó y hablar y nos preguntó. El cuento que salió, profesional, en especialización en comida italiana, está esperando pues que le den trabajo ahorita porque pues ya estuvo todo este tiempo estudiando y logró terminar eso. Es una persona muy emprendedora y ha logrado por medio de su oficio involucrar a nuevos exhabitantes de calle, enseñarles el oficio de la cocina, de la atención de mesa y está logrando en este momento pues sacar adelante a otros compañeros. Entonces es muy motivante como ver que una persona que tenía las capacidades pero que no sentía que fuera capaz con el proceso, por medio de las artes lo logra, se engancha, logra salir adelante y ahora quiere ayudar a los demás. Esos yo creo que son dos ejemplos y dos experiencias que hay que resaltar. Muy, muy, muy interesante. Y además, yo creo que son ejemplos que no solamente le demuestran como esa noción de ir a lo normal, a lo civil, sino que también es una superación constante y es una lucha diaria. Porque también, así como nosotros estamos luchando con adversidades o con situaciones, ellos luchan el doble. Es como seguir, Sí. permanecer, persistir, pero también la noción de, venga, si me dejo caer, ¿qué va a pasar? ¿Qué, o sea, son cosas muy fuertes y también son cosas muy, muy dicientes. ¿Mm? Yo creo que, Sí, bueno, sí. como experiencia a mí me encantaría contar porque tomamos el estudio habitante de calle. Había algo muy interesante, o sea, todos tenían proyectos distintos con otros enfoques, pero muchas veces uno, no sé, cuando revisamos los escritos que se tienen sobre habitante de calle, siempre recae en el gamín, recae en Mm. el pordiosero, en esa noción de pobre, pero uno no se da cuenta que hay un fondo más fuerte y que esto también es muy estructural, o sea, hay cosas que también son y hacen parte y que muchas veces los demás actores no toman su responsabilidad en esto, o sea, porque una persona cae a ser habitante de calle, pero no solamente por ella, digamos, por voluntad propia, sino que también hay otros agentes que uno no encuentra, no ve, pero están ahí presentes.
Entonces yo creo que la mejor, como la anécdota más interesante que teníamos a la hora de abordar el tema fue decir, venga, ¿qué pasa con las personas que ya vuelven a una vida civil, entre comillas, y con las personas que están en ese trabajo? ¿Qué, cómo son ellos? ¿Cuáles son sus dinámicas? Porque los estudios también son de, como tú lo mencionabas, son como a veces muy de la mano médica, como qué pasa con ellos si realmente están locos o una cosa así. Entonces también son muy deshumanizantes, otros son solamente a recoger imaginarios y ahí. Entonces, irnos también a esta parte, o sea, todo lo que tú me contabas fue impresionante, interesante, y darnos cuenta de que esto no es un trabajo pequeño, no es un trabajo de ir, cuidarlos y ya, no, es un trabajo dispendioso, es un trabajo de gran peso. Muchísimas gracias, Alex, gracias por estar aquí. Y emocionalmente muy desgastante. Totalmente, o sea, esa es la otra cara. Bueno, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que no solamente quedo con la tarea hecha, entre comillas, sino que es, Ok. es muy gratificante saber qué pasa, cómo están actuando y que también uno se da cuenta de que estas labores no son simples. No sé, no, los trabajos son sencillos, son personas muy fáciles de tratar, pero no, son trabajos dispendiosos, de desgaste completo y de mucho, yo creo que mucha paciencia y mucho amor, porque tú das muchísimo. Así como dice la canción, amor y control. Sí hay que tener, y eso, y el control, ¿no? Porque también tú estás poniendo en juego tu subjetividad, tus emociones, tus sentimientos. Entonces, si uno bien está para darse a los demás, también tiene que cuidarse uno mismo. Y esa es una de las cosas más importantes en este trabajo. Cuidarse uno mismo para poder cuidar a los demás y nos cuidemos entre todos. ¿Vale? Alex, muchísimas gracias. Ok, no, para cualquier otra cosa que necesites en el tema, pues para mí será un placer, un gusto.